En el presente trabajo se elaborará una reseña general sobre las unidades abordadas en la asignatura de Relaciones Económicas Internacionales, con lo cual se trata de otorgar una explicación sobre la evolución de la economía mundial, los acontecimientos históricos que nos han llevado a vivir en el presente escenario internacional y de qué manera influyen los actores en dicho escenario. Se analizarán los reglamentos y lineamientos que surgieron de la actual globalización. Unidad 1. La dinámica económica mundial a partir de la década de los 80. Antecedentes: Guerra Fría. Como ya se sabe, la Guerra Fría inicia poco después del término de la Segunda Guerra Mundial, con el ascenso de las dos superpotencias, Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. Fue un enfrentamiento político, ideológico, económico, social y militar que creó el escenario internacional que se denominó bipolarismo, en el cual el poder internacional era dividido entre dos superpotencias dominantes. La Guerra Fría se divide en cuatro etapas. Se puede decir que este periodo se divide en cuatro etapas centradas en el análisis de las relaciones Estados Unidos-URSS según Friedrich Halliday. Fase 1. Primera Guerra Fría, 1946-1953. Durante esta etapa, ni el este ni el oeste pudieron predominar uno sobre el otro, de modo que su desenlace quedó inconcluso debido a la paridad de fuerzas de ambos lados. Fase 2. Antagonismo oscilatorio, 1953-1969. Este periodo el autor lo sitúa entre la Primera Guerra Fría, caracterizada por una confrontación estática, y el periodo de distensión, esencialmente de negociación. Fase 3. Distensión, 1969-1979. Esta se reflejó en una marcada reducción de la carrera armamentista y en una tendencia de tolerancia del otro. Fase 4. Segunda Guerra Fría, desde 1979 en adelante. Esta etapa estuvo signada nuevamente por una fuerte tendencia ideológica que giraba en torno de considerar al enemigo como una amenaza para toda la humanidad. Los años 80. En este contexto se conformaba una competencia de una naturaleza cada vez más desigual, en la que los Estados Unidos iban aumentando su poderío a nivel mundial mientras que la URSS, por el contrario, cada vez se iba hundiendo más. Perdieron a sus satélites, disolviendo el Pacto de Varsovia en 1989 con la unificación alemana y finalmente disolviéndose como Estado en 1991. Mientras tanto, los países del tercer mundo trataban de integrarse en el mercado mundial, pidiendo créditos para su modernización a las organizaciones internacionales que contaban con tasas altas de interés en ese entonces. El problema de la deuda internacional. A inicios de la década de los 80 estalló la crisis de la deuda externa, marcando un punto de inflexión en la historia económica de América Latina y el Caribe. Varios países no estuvieron en condiciones de atender sus compromisos y entraron en una cesación de pagos. Se aplicaron una variedad de medidas encaminadas a superar la crisis que generalmente tuvieron un sesgo contractivo. El impacto sobre la capacidad productiva, el empleo y las condiciones sociales fueron tan fuerte que la CEPAL caracterizó los años siguientes como la década perdida para el desarrollo económico y social de la región. Expansión económica. Desde 1994, una vez estabilizada la gran crisis de la deuda internacional, podemos situar la emergencia de una nueva fase de expansión del ciclo largo en la economía mundial, lo cual se observa por los movimientos de las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita mundial y la tasa de ganancias que se elevan significativamente frente a los niveles alcanzados en 1993. Esta fase expansiva se inicia con una recuperación entre 1994 y 1998, resultado de una liberación económica a gran escala, entre ellas la mexicana, presentando una moderada inflexión en su ritmo de crecimiento en 2001, para retomar su fuerte expansión en la prosperidad que se estableció entre 2002 y 2007. El ascenso de China y los BRICS.
El ascenso de China se articuló con la larga duración de la Revolución Socialista China, que se fundamentó en el campesinado, en la línea de las masas del Partido Comunista y en las inversiones sociales tales como en salud y educación. China profundizó su vinculación al mercado internacional, elevando las exportaciones en un 10% hasta el 39% del Producto Interno Bruto. Entre 1986 y 2006, durante este periodo, China se aproximó fuertemente a Estados Unidos, aspirando a la condición de G2. La Carta de Fortaleza, resultado de la cúpula de los BRICS, integrados por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, afirma que estos países están empeñados en la construcción de un marco intergubernamental inclusivo, transparente y participativo con una agenda de desarrollo universal dirigida a la erradicación de la pobreza. Globalización y nuevo orden mundial. Cabe observar que el sistema internacional está atravesando una etapa de rápido cambio estructural hacia formas no hegemónicas, que se presenta con una crisis de la globalización en la forma en que éstas han adoptado desde el finales del siglo XX. En esa crisis se entrecruzan los procesos de cambio de poder generados por propia globalización, el agotamiento de un ciclo económico basado en la transnacionalización productiva, los límites sociales y ecológicos del modelo, sus fallas de gobernanza tanto en el ámbito nacional como en el plano global. Con relación al cambio de poder, la crisis de la globalización supone un desplazamiento y difusión del mismo a países emergentes y actores no estatales, dando lugar a un sistema en apariencia multipolar, como a una globalización sin adecuada gobernanza multilateral. Unidad 2. Tendencias económicas mundiales, globalización y liberación económica. Las implicaciones de la globalización. La transición del siglo XX al siglo XXI se produjo en medio de un fuerte crecimiento de las relaciones económicas, comerciales y financieras entre los países. Un desarrollo importante fue la creciente convergencia transnacional en la orientación de las políticas económicas, como resultado especialmente de un consenso sobre las características fundamentales de la política monetaria y fiscal. La economía global se movía hacia una integración más fuerte en todos sus diferentes aspectos, desde la producción y distribución hasta los flujos de capital y de información, hasta la creación de un mercado global único. La desigualdad es un efecto negativo de la globalización. La desigualdad tan marcada que se ha generado de ella ha incrementado la brecha entre pobres y ricos, generando una gran inequidad en cuanto a la distribución de la renta y las riquezas. Las etapas de la globalización. En los últimos 130 años, el proceso de globalización ha vivido tres etapas. La primera, 1870-1913, tuvo una gran movilidad de capitales y mano de obra, así como un auge comercial basado en la fuerte reducción de los costos de transporte más el libre comercio. Después de la Segunda Guerra Mundial se inició una nueva etapa de la globalización, 1945-1973, donde nacieron instituciones nacionales de cooperación técnica, financiera y comercial. Se expandió el comercio de manufacturas entre países desarrollados. En este periodo coexistió una gran variedad de modelos de organización económica junto a una limitada movilidad de capitales y mano de obra. En el último cuarto del siglo XX se consolidó la tercera fase, con la gradual generación del libre comercio, la creciente presencia en el escenario mundial de empresas transnacionales que funcionan como sistema internacional de producción integrada, la expansión y la considerable movilidad de los capitales junto a la persistencia de restricciones al movimiento de mano de obra, el acceso masivo a la información en tiempo real, gracias al desarrollo tecnológico de información y comunicaciones, y una visible tendencia de homogeneización de los modelos de desarrollo económico. La conformación de bloques económicos internacionales. Un bloque comercial es una organización internacional que agrupa a un conjunto de países
con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en general en materia económica, sin prejuicio de que en la mayor parte de los casos de la conformación de bloques entre países por motivos políticos. Estas formas de unión entre países se realizan a partir de la firma de tratados internacionales que pueden ser de distintos tipos. Un tratado de libre comercio consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre países participantes. Básicamente consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial de Comercio o por un mutuo acuerdo entre los países. Liberación económica contra prácticas neoproteccionistas. La región de América Latina y el Caribe experimentan un cambio del ciclo político, aunque en dirección distinta a la que se observa en los países avanzados. En América Latina retornan los gobiernos liberal conservadores, con posiciones favorables a la apertura y estrategias de integración regional y de inserción internacional marcadamente globalistas. Neoproteccionismo. La victoria de Donald Trump es el resultado del fuerte ascenso de la extrema derecha y el nacionalismo extremo. Es el primer presidente de este país que desde los años 30 cuestiona abiertamente el internacionalismo liberal a través de una agresiva política de revisión del multilateralismo vigente, y en particular de normas comerciales en las que se sustenta la globalización, y de las instituciones y reglas en las que se ha basado el vínculo noratlántico, económico y seguridad, desacelerando y afectando directamente la tendencia comercial tan elevada en la cual estamos inmersos actualmente. Repercusiones del derrumbe del bloque socialista. La caída de la extinta Unión Soviética marca principalmente la victoria del sistema capitalista estadounidense sobre el socialismo. El fin de la URSS crea un escenario internacional nuevo y sin precedentes, pone en primer plano a los Estados Unidos como potencia hegemónica mundial y marca la victoria del sistema democrático occidental. Convierte a los estados occidentales, en este caso Estados Unidos, en la única opción social, política y económica. Es causa también de la creación de nuevas alianzas comerciales regionales que surgen de la necesidad de contrarrestar fuerzas a las potencias occidentales, en este caso Estados Unidos. Unidad 3. Postura de los agentes económicos a nivel internacional. El nacimiento del nacionalismo moderno. El nacionalismo moderno surgió a comienzos del siglo XIX, coincidiendo con el auge de la burguesía industrial en toda Europa. Sin embargo, fue hasta el siglo XX la época de mayor auge nacionalista de la historia. Cabe señalar que el nacionalismo desde su existencia es un fenómeno propio de poder que es utilizado por el Estado como vehículo de orden y control. El siglo XIX, en la época de expansión del sistema capitalista, era un capitalismo de Estado, de carácter integrador, unificador, liberal, del cual incluso el nacionalismo del siglo XX se fue adaptando a un tiempo histórico cambiante. El capitalismo ha producido por necesidad su nacionalismo de Estado y ha provocado por reacción una serie de movimientos nacionalistas, en principio inesperado o no deseado. El fundamentalismo. El fundamentalismo coincide con la ideología nacionalista, especialmente en la implantación de la identidad, así como su defensa frente a las invasiones de organizaciones a las que ven como una amenaza. Sin embargo, una de sus principales diferencias radica en que la forma en que protestan, la reacción del nacionalismo ante una amenaza no es precisamente violenta. En cambio, el fundamentalismo recurre a la violencia. El fundamentalismo recurre siempre a un discurso populista, a una exaltación emocional de los fundamentos de lo que fuimos o ya somos, y ajeno al espíritu inicial de la comunidad. El fundamentalismo se refiere a la expropiación de fundamentos sagrados, inamovibles e innegociables. Posverdad y la globalización frente al nacionalismo. La posverdad indica un cambio del modelo del conocimiento de la realidad. Se manifiesta cuando hablamos de tendencias políticas o de apreciaciones en nuestro entorno.
Según el autor, la posverdad consiste en dos cosas. En primer lugar, la renuncia al mundo de seguridades en el que nos hemos movido hasta hoy, en las cuales el mundo parece volverse terreno frágil. Nos produce miedos a todo aquello que no tenga referentes claros e ideas, dogmas, principios y fórmulas. Por otra parte, consiste en una forma de pensar sujeta. Es aquí de donde se desprende el peligroso lenguaje del odio y el racismo. El insulto y el desprecio se ha convertido en las primeras expresiones de este nacionalismo. A partir de la década de los 90, los nacionalistas fueron un parteaguas ante el dominio de lo global y supranacional, no solo en el terreno de la economía, sino también en la cultura, donde la moda y los usos de los países capitalistas y los productores a gran escala se colocaron en el origen de los estados. La postura de los agentes económicos a nivel internacional. En 1994 se creó la OMC, que se inspiró en los objetivos y principios de la GATT de 1947, al que a su vez la OMC sustituía e integraba a su organización. La nueva institución, como su antecesor, buscaba la elevación de los niveles de vida, la consecución del pleno empleo, el crecimiento de la producción mundial, la utilización óptima de los recursos y la conservación del medio ambiente conforme a los objetivos del desarrollo sostenible. El eje principal para lograr el dinamismo del sistema introducía, en principio, que cada Estado miembro de la OMC decide de manera libre su grado de participación en el sistema, si bien queda claro que los agentes han aceptado el conjunto de normas pactadas. El populismo. Los movimientos populistas soportan serios peligros para las democracias, pues descansan en el fondo de sus propuestas de lucha contra la inmigración y de su genuino nacionalismo, lo cual genera riesgos para la estabilidad interna, al Estado de Derecho y a la protección y defensa de los derechos humanos. Por lo que respecta al nacionalismo, los movimientos populistas dan un papel prioritario al conductor, al líder, quien al rememorar una patria insultada por las élites del país en convivencia con las organizaciones extranjeras, convoca una civilización que puede ir desde las marchas hasta actitudes radicales que pueden llegar a ser muy violentas. Unidad 4. Perspectivas de las relaciones económicas internacionales en el siglo XXI. Regulación del sistema monetario internacional. El sistema monetario internacional es el conjunto de instituciones, acuerdos y normas que rigen las transacciones comerciales y financieras entre distintos países. El sistema monetario internacional establece las normas que regulan los flujos monetarios transfronterizos, esto es, entre distintos países. Entre sus principales objetivos se encuentra garantizar la libertad de intercambio internacional y prevenir desequilibrios monetarios que podrían afectar la credibilidad del sistema. La mayoría de los países avanzados, así como Latinoamérica, cuenta con tipos de cambios flexibles. Esto significa que el mercado ajusta continuamente el valor de las divisas sin que exista una tasa de cambio fija. Regulación del comercio del Estado en el sistema de la OMC. El artículo 17 del GATT de 1994 es el principal artículo sobre las empresas comerciales del Estado y sus operaciones. En él se establece que dichas empresas deben ajustarse en sus compras o en sus ventas que extrañen importaciones o exportaciones a los principios generales de no discriminación y adoptar sus decisiones sobre importaciones y exportaciones atendiéndose exclusivamente a condiciones de carácter comercial. Asimismo, se estipula que los miembros del deben notificar anualmente las empresas comerciales del Estado a la OMC. Regulación de la inversión y el financiamiento externo. La regulación de la inversión extranjera difiere en bases a las políticas establecidas en cada país. En el caso de México, entre los principales instrumentos que regulan la inversión se encuentran los capítulos de inversión contenidos en los acuerdos comerciales internacionales y en los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones de México. En el ámbito nacional, las inversiones extranjeras en México están reguladas por diversos ordenamientos legales. La principal y más importante está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
La Ley de Inversión Extranjera, el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y Registro Nacional de la Inversión Extranjera son otros dos ordenamientos que también la regulan. El organismo responsable de la aplicación de la Ley de Inversión Extranjera es la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, que depende totalmente de la Secretaría de Economía.